¿Permitirías que la sociedad peruana vuelva a pasar por un virreinato? Pues antes de decir no o decir sí, habría que conocerla. Vayamos a conocer qué es este virreinato de la historia del pasado, que trae consecuencias en el presente. Virreinato, su origen, ¿cuál fue, profesor? El rey de España, Carlitos V, promulgó en Barcelona en el año de 1542 una real cédula, con la cual se creaba el Virreinato del Perú, en reemplazo de la antigua gobernación otorgada a Pizarro. ¿A quiénes perjudicará este nuevo virreinato? A los antiguos gobernadores, porque ahora el virreinato solicitará que se les entregue pues gran proporción de todo lo que se obtenía dentro del virreinato del Perú. ¿Esto va a generar problemas, profesor? Así es, ¿va a generar guerras civiles? Sí, entre españoles, sí. Los españoles que están en el Perú contra los españoles que están pues en España, ¿no? Bueno, entonces sigamos viendo. Organizaciones políticas en el virreinato, profesor. Bueno, para administrar, en este caso, los extensos territorios del continente América, bueno, todo no estamos hablando de Sudamérica solamente en cuanto al virreinato del Perú. El gobierno español dispuso la creación de instituciones, tanto en la península como en América, o Sudamérica en este caso, como te lo dije. En España estuvieron el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. En ambos casos, subordinadas a la autoridad real. ¿Quién? El rey. Y profesor, entre las autoridades metropolitanas, ¿a quiénes tenemos? A ver, tenemos primero pues, encabezando al rey. ¿Quién fue el rey? La suprema autoridad de España, de todas sus colonias. Su poder era absoluto, divino e ilimitado, no tiene límites. Ojo, durante el tiempo que fue el virreinato, rigieron el destino de España y su colonia dos tipos de dinastías. Por un lado estaban los Habsburgos y por otro lado estaban los Borbones. Los Habsburgos se dice de Austria porque de ahí venía la ideología. Y Borbones, obviamente, donde dice Francia. Continuemos. El Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Cuáles eran las funciones, profesor? A ver, veamos. Elaborar leyes para las colonias. Profe, que el rey no era el que la elaboraba, no, el rey solamente las aprueba. El que está encargado de elaborarlo, el Real Consejo Supremo, el Real Supremo Consejo de Indias. Eh, Proponía al rey el nombramiento de los más altos funcionarios de la colonia. En la colonia, por ejemplo, se querían elegir virreyes, oidores, corregidores, entre otros. Pues, ¿a quién le solicitaban esto? Al rey. ¿Pero quién los proponía? Obviamente el Real y Consejo Supremo de Indias. Listo. ¿Qué más, profesor? Enviaba visitadores a América. Un visitador, por ejemplo, el visitador Arreche, venía al Perú y miraba, a ver, ¿qué me parece? Está gobernándose bien, y luego le iba y le contaba todo al rey. O sea, él sopló, pues, ¿no? Se le espía de rey, así como el Misi Dominici o el Tucuyrricu de los incas, algo así. ¿Qué más, profesor? Este Consejo de Indias presidía el Regio Patronato, el cual consiste en las designaciones de autoridades eclesiásticas. Profesor, ¿quién va a ser el cura, obispo, arzobispo? Él designaba, ¿no? Tenía presidía, en todo caso lo encabezaba este derecho, ¿no? El Regio Patronato. Y también establecía los impuestos a pagar y la forma de cómo recaudar el dinero que se le cobraba a los indígenas. Continuemos. Otra institución española, porque hay instituciones, como digo, que están en España y otras que están en América. La de España, la Casa de Contratación de Sevilla. Su función, profesor, reglamentar y desarrollar el comercio que se da entre España y sus colonias. ¿Cuándo se exporta? ¿Cuánto es el límite que se debe exportar? ¿Cuáles son los lugares permitidos por donde se puede exportar? Y todas estas políticas, pues, lo veía la Casa de Contratación de Sevilla. Debajo ya tenemos las autoridades dentro de América. Las otras, pues, las que te he mencionado hasta el momento son instituciones que están en España. Ahora ya las instituciones que están en el Perú. Por ejemplo, tenemos autoridad del Virreinato del Perú. Primero, ¿quién lo encabeza? Si en España tenemos al rey, en la colonia tenemos al virrey. El virrey era el representante del rey de España en América. El Consejo de Indias proponía los candidatos y el rey quien los nombraba.
En un comienzo los virreyes fueron escogidos entre los nobles de España, pero en el siglo XVIII era requisito que tuvieran conocimientos militares. Fíjense, pues, ¿no? No es un virrey holgazán, ¿no? Continuemos. Funciones, profesor. A ver, sabemos que el virrey es el representante del rey en las colonias, es la cara del rey en las colonias. Entre sus funciones, política, militar, legislativa, eclesiástica, económica y tributaria. Todas esas funciones las tenía la de rey, pero acá, pero obviamente, ¿no? Regido bajo sus pautas que les daban también. Por ejemplo, dictaba leyes u ordenanzas, vigilaba la recaudación y administración de rentas e intervenía en el nombramiento de los religiosos y asumía otros menesteres de la iglesia. Al término de su mandato, el virrey estaba sujeto a un juicio en el que debía dar cuenta de sus actos al Consejo de Indias. El Consejo de Indias le tenía que escuchar. Muy bien, virrey, a ver qué has hecho. Cuéntanos qué has hecho. Cuidadito, no has obedecido. A ver, cuenta. Y si no, y si mientes, recuerda que hemos tenido un visitador que te ha visto lo que has hecho y él nos ha contado. Así que será mejor que digas lo que has hecho. Veamos lo que nos dice Castillo, un historiador relevante. A lo largo de nuestro periodo colonial gobernaron 40 virreyes del Perú, el primero Blasco Núñez de Vela, el último José de la Serna y Francisco Toledo, esto en el siglo XVI. En este caso estamos hablando del último, Francisco Toledo, en el siglo XVI, fue quien sentó las bases de las organizaciones económico, político, social de la colonia. Es decir, tenemos el primero y el último, pero el más importante de todos es Francisco Toledo y aquel va a organizar las bases más importantes del virreinato, ya sea a nivel económico, político, social. La Real Audiencia, por debajo del virrey. En otra palabra, profesor, se encargaba de administrar justicia, pero dentro de las colonias, acá en la colonia de Sudamérica, llamémoslo así, según el virreinato del Perú. Estaban conformados por presidentes y varios oidores. Estos obviamente tenían que tener conocimiento de derecho. La primera audiencia fue establecida por la Real Cédula en el año 1511 en Santo Domingo. Nuevamente, ¿qué nos dice Álvarez? En el orden jerárquico ocupaba un lugar por debajo del virrey, aunque mantenía un alto nivel de independencia. Otra función del profesor que tenía, asesoraba al virrey. Actuaban como tribunal de justicia cuando recibían apelaciones de instancias menores, pero sus sentencias podían ser apeladas ante el Consejo de Indias. O sea, podían cuestionar lo que ellos decían, pero solamente ante un ente superior, que es el Consejo de Indias. Los corregimientos eran extensiones de territorios a cargo de los funcionarios llamados corregidores, pues, ¿no? Los que gobiernan los ducados, duques. Los que gobiernan las marcas, marqueses. Los que gobiernan los condados, condes. Los que gobiernan los corregimientos, corregidores. Ahí está. Más o menos parecida a nuestras actuales provincias. O sea, administraban un territorio más pequeño. ¿Cuál era su función, profesor? Debían proteger a los indígenas de los abusos de los encomenderos, pero en realidad fueron más crueles incluso que los propios encomenderos. Una de las formas de explotación que usaron contra el indígena fue a través del reparto de efectos o reparto de mercancías, también conocido, que consistía en la venta de baguetales o cosas innecesarias para los indígenas, hecho que motivó muchas veces endeudamiento por muchos años. En la práctica se convirtieron en las autoridades más odiadas debido a la explotación y extorsión que realizaban contra los indígenas. Dice, los abusos de los corregidores representó una de las explotaciones más crueles de la dominación española en América. Les vendían obligatoriamente mercaderías como telas, sombreros, hebillas, abanicos, alcohol, etcétera, a precios muy altos, obteniendo grandes ganancias contra los españoles. El tributo que debían cobrar era el doble, o cobraban a los enfermos, ancianos y hasta las familias de los fallecidos. Te morías y tenías que cobrar, tenías que pagar todavía. ¿Qué más te regalaban? También espejos te vendían. Eso se conoce como chucherías, cosas que eran innecesarias para el hombre indígena de campo que vivía por el trabajo, que no tenía esa necesidad, esas banalidades, que ahora sí tú pagas tu dinero, ¿sí o no? Profesor, ya pasó un año, mi celular está desfasado, necesito otro nuevo. Esa chuchería, pues es un desperdicio, pero los indígenas no lo necesitaban y les obligaban. Ahora a ti no te obligan, tú obligas a tu padre a que te compren algo nuevo, ¿sí o no? No, pues eso ya está desfasado, ya fue, profe. Pero bueno, mira cómo cambia la sociedad, cómo cambia nuestro pensamiento, en fin. Las intendencias, profesor.
Debido a las sublevaciones que se dieron de los indígenas o sublevaciones populares, Carlitos III, imbuido de las ideas liberales, suprimió los corregimientos, ya que eran abusivos, pues dependían de lo que tú no necesitabas, y lo para poder reemplazarlo por las intendencias. Entonces se puso fin a los corregimientos, pero surge una nueva institución, las intendencias. ¿Y ahora quién va a ser el abusivo? El intendente. Pues, cambiar de nombre nomás, al final no cambia nada. Bueno, se entiende por intendencia a las extensiones territoriales semejantes a nuestros actuales departamentos, pues al final provincias y departamentos, similar. O regiones también, las regiones. ¿Cuántas regiones tenemos? A ver, por cultura general. Tenemos 25 regiones. ¿Y cuántos departamentos? 24. ¿Por eso no son lo mismo? Sí, son lo mismo. ¿Y cuál es esa región que no es departamento? El Callao, pues, joven. Bueno, estaban dirigidas obviamente por un intendente, ¿no? Cumplían funciones judiciales, administrativas, tributarias, militares, manteniendo el orden jurídico dentro de su jurisdicción, del territorio que le corresponde. Dice, el territorio del Virreinato del Perú fue dividido en 8 intendencias, que fueron Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Estas intendencias dieron lugar a los primeros departamentos republicanos. Entonces, antes de tener los 24 departamentos que te comenté, podríamos decir que habían 8 departamentos, pero no se llamaban departamentos, sino se llamaban intendencias. Ya progresivamente estas van a ir cambiando. Todo eso de la historia de Perú ya se va a ir conociendo, hasta lo que es hasta el día de hoy. Finalmente, tenemos a la última institución dentro del virreinato, los cabildos. Era la institución que se ocupaba del gobierno de las ciudades y que ha dado lugar a lo que hoy en día conocemos como las municipalidades. En otra palabra, el cabildo, ¿quién era? El alcalde. Listo. Los cabildos se ocupaban del manejo de las rentas, atender la construcción de los puentes, los caminos, limpieza de la ciudad. Asimismo, resolvían los pleitos entre los vecinos, indios, negros y españoles. Mantenían el orden de la ciudad por medio de policías y alguaciles y vigilaban la moralidad pública en fiestas y diversiones. Profesor, las municipalidades, sí. O sea, un alcalde municipal, un cabildo. Listo. Las actas de sus reuniones se denominaban actas de los cabildos y las reuniones recibían el nombre de cabildos abiertos, que es en el que se realizaba la concurrencia de todos los vecinos, es decir, como una asamblea popular. Bueno, vamos a organizar ahora la sociedad del virreinato. Lo que hemos hablado anteriormente es la organización política, solo política, ahora veremos lo social. ¿Alcanzará tiempo para lo económico? ¿Alcanzará tiempo para otros aspectos como las manifestaciones culturales? Ya no va a haber mucho tiempo, chicos. Así que ya ustedes mismos, pues, ya estás en quinto, no te pases. Vamos a verlo más bien esta primera organización que se va a dividir en República de Españoles y República de Indios. ¿Correcto? Veamos. El virrey Francisco Toledo dividió las sociedades con los siguientes objetivos. Uno, mejorar el cobro de tributos. Para que puedan pagar hay que organizarlos, pues. ¿Para qué crees que nosotros también nos hacen censos? Para que nos puedan administrar bien, económicamente y en otros sentidos. También con esto facilitar el control de la población, saber dónde están, qué están haciendo, dónde se esconden aquellas personas que se puedan estar oponiendo al gobierno de virreinato, entre otros, ¿no? Y por último, facilitar la llegada a ellos para poder evangelizarlos. Los cerco en un lugar, creo una iglesia y los domino ideológicamente. Obviamente los indígenas van a ser más numerosos que los españoles, pero luego van a ir terminándolos. Cuenta la historia que éramos nosotros aproximadamente 13 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles. Y profesor, cuando se fueron los españoles, ¿cuántos peruanos quedamos? Menos de 2 millones. Profesor, entonces 9 millones de habitantes perecieron, sí murieron. ¿Por qué? Ya sabes, pues las enfermedades, las epidemias que trajeron los españoles. Profesor, pero ahorita no estamos pues en el COVID. ¿Qué COVID? Este COVID no mata nada en comparación con las epidemias, con la gripe, pues. La gripe, la primera gripe que nos trajeron los españoles, la gripe española. ¿Qué otras cosas? La sarampión, la viruela. Fueron enfermedades, epidemias que generaron mortalidad de millones de habitantes. Eso era epidemia. No ahora pues pandemia. Todo exageramos hoy en día. Ay, ay, ay. No, que estás dominado, pues hijo. Tú sabes que el grado de mortalidad del COVID solamente es el 2% y estás asustado. Pero bueno, los más propensos son tus abuelitos, los que tienen baja defensa. Así que come bien y no te pasa nada, rebota la enfermedad. Claro, pues tus glóbulos rojos van a matarlos. Son tus soldaditos que van a acabar con ese virus. Ya veamos, profe. Entonces, ¿qué pasó con los indígenas?
A ver, ¿cómo nos consideraban, profesor, la corona de España? Nos decían que éramos libres y vasallos del rey, por lo que no podíamos ser sometidos a la condición de esclavos, porque supuestamente nos han dicho que nosotros aceptemos al rey, y si aceptamos al rey somos sus condescendientes, somos humanos, ya, somos libres, ya no somos animales, entonces no nos pueden esclavizar, jurídicamente no lo pueden. Pero en la práctica, profesor, éramos considerados pues como menores de edad. Claro, eres libre, eres ser humano, pero tu capacidad craneana, tu capacidad cultural es inferior como la de un niño. Así que yo te debo proteger, te debo cuidar. Yo soy como tu padre. ¿Qué padre ni nada que nos van a explotar, nos van a... porque no vamos a morir solamente por las epidemias, como te conté, sino nos van a mandar a trabajar en la mina. Por ejemplo, en la mina de Potosí, que era la mina más explotada, donde nosotros vamos a perecer trabajando. Claro, y otro también por los castigos. Entonces, ¿qué menores de edad ni nada? Una explotación total. ¿Qué más? Y no podíamos ser juzgados ni tomados en cuenta como testigos. Porque éramos niños, pues, mira, ve cómo nos tratan. Bueno, se ejercían sus derechos mediante funciones llamadas el protector de indios. Bueno, había un protector de indios que era el que más nos castigaba, por decir la verdad. Continuemos. Profesor, ¿todos los indios o habitantes del Perú eran tratados igual? No, porque existía un grupo conocido como los indios nobles. Eran pues los descendientes pues de los anteriores incas, los orejones, la gente de las panacas, la clase alta dentro de cuando llegaron los españoles. Ellos pues en este caso van a conservar ciertos privilegios, puesto que eran exonerados, por ejemplo, del pago del tributo. No pagaban, no tributaban como si lo hacíamos o lo hacían nuestros antepasados, los indios que no tenían privilegio, ¿no? Y tampoco pues iban a trabajar la mitad de la cual ya te había conversado. Dice, para los indígenas nobles se estableció el colegio especial donde se les enseñaba gramática, ciencias, además de ser correctamente evangelizado. Primer requisito, ¿quieres ser privilegiado? Evangelízate, entrégate a nuestro Dios. Claro, porque estamos obligados. Si no hacías caso, profesor, si no querías evangelizarte, te esperaba la muerte. No había otra opción. Ahora tú crees en Dios, pues creyendo que es tu Dios cuando te lo trajeron los españoles y sin mayor análisis te impusieron y tú desde niño recibiste esa educación y ahora crees. ¿Por qué? Porque te lo educaron, te formaron de esa forma. Pero ahora piensa y razona. Pero más importante si creer o no creer en Dios es cómo nos comportamos, porque hay personas pues que dicen creer en Dios y tu acción no parece la de un cristiano, según como dice su libro, ¿no? Sagrado. Entonces lo más importante no es creer, sino hacer. Porque tú, ¿cómo crees? Haciendo, pues. Porque de qué vale decir yo creo si no haces lo que dices creer. Entonces no crees, pues, porque no lo haces. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú realmente crees, practícalo, sin necesidad de andar creyendo, hablando sobre tu creencia. Porque vas a demostrar tú con tus actos si eres una buena o mala persona. Y en función a eso, alguien te dirá, no, oye, me parece interesante cómo tú sueles comportarte. ¿Puedes decirme cuál es tu creencia? Ya, cuando alguien te lo pide, le dices, pues, ¿no? Bueno, soy ateo. Oye, me sorprendí, pensé que eras cristiano. Bueno, no hay que jugar entonces a las personas. Juguemos por los hechos, no por lo que decimos, por los hechos, porque los hechos ya están demostrados, se están demostrando en sí mismos. En fin, profesor, estamos hablando de los indios nobles, pero si los españoles son los dominantes y los hijos de los españoles que van a ser los criollos, del cual vamos a hablar posteriormente, ¿quiénes serían los indios nobles? Ellos estarían en la clase media de la pirámide, porque ¿quiénes están debajo? Los indios del común, o sea, las masas, los jatunrunas, las yanaconas, y más debajo de ellos, o más debajo no existe, perdón, debajo de ellos, ¿quiénes estarían? Los mestizos, o sea, nosotros, porque nosotros somos mestizos, nosotros no somos indios, no somos españoles, no somos criollos, somos mestizos, somos el resultado de una fusión de diferentes etnias y culturas. Pero debajo de los mestizos, entre los mestizos hay muchos discriminados, pero también estaban los negros. Pero los mestizos, ¿qué nombres le van a dar por eso para discriminarlos? Salta para atrás, chino, moreno, mulato, en relación a quién con quién puede haber tenido una noche de verano y haber reproducido un hijo, ¿no? Reproducir un niño con diferentes características. Por ejemplo, hay negros con ojos chinos. Ah, entonces hay que ponerle chino. Es una de las razas más inferiores. Así los llamaban, pero esos términos solamente era para discriminar, para mostrar que para que ellos se sientan superiores. Por eso no existen las razas, existen grupos sociales o etnias. Raza es una sola. Homo sapiens al cuadrado o sapiens sapiens. No hay otra raza humana. En ese sentido podemos decir etnias. Y el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestros conocimientos o lo que tú llamas inteligencia, no se da innatamente, sino a partir de tus aprendizajes. El que sabe poco, pues entenderá poco
y actuará como bobo, pero el que sabe mucho tendrá sabiduría y actuará justamente con prudencia y con mayor conocimiento. Entonces, todo lo que tú eres vas a expresarlo en función a los conocimientos que tienes. En consecuencia, la educación es necesaria, no para memorizar, recordar, sino entender los hechos que sucedían. Pero no solamente pues en el ámbito de ciencias sociales, todas tus áreas. Y bueno, un área que no te enseñan, que es lógica, que sería muy interesante, y sobre todo filosofía, cosa que no te enseñan porque te están manipulando, pues. Pero en fin, espero que en una oportunidad puedas acceder a ello en la academia y luego en la universidad. Y si es universidad, la mejor de números, la UNI, y la mejor de letras, San Marcos. Esas son las dos estatales mejores. Privada, la católica. En fin, si no hay plata, profesor, para ganar un puesto de trabajo, César Vallejo. No, no vaya, joven, no vaya. Pasemos a la siguiente. Bueno, ya te había hablado de los sitios del común. Era lo que realizaban principalmente el trabajo, llamado la mita. Ya te lo dije un caso, pues tenemos en la mina de Potosí, en el Alto Perú, que hoy en día es Bolivia. Y bueno, también pagamos tributos. Los indios fueron entregados a un invasor español. Este se llamaba encomendero. El encomendero era como su guardián, tomándonos a nosotros como mascotas, porque así nos tomaba. Quien a cambio de evangelizarnos a nosotros, o sea, a cambio, ¿no? O sea, como si nos estuvieran dando algo bueno, recibían el servicio personal o fuerza de trabajo indígena. Gracias por evangelizar a trabajar para ti. Oh, eso era ley, eso era justo en ese tiempo, por ende. Las cosas que ahora te dicen que son justos es para aquellas personas que viven en este época, pero hay personas que viven al estado que es tu destino. Entonces ahí está ese nivel distinto. Te pide que seas de ellos, ¿no? No solamente asuma las cosas que siempre se te dice, investiga. Vas a vivir dominado por los pensamientos de otra persona y de la sociedad. En fin, sabemos pues que esta encomienda, este trabajo que se hacía duro, era un trabajo explotado, la explotación del virreinato. La corona española limitó el sistema mediante 19 en 1542. Estas eran reformas del rey Carlos I. Carlos también pendiente, la dominación mayor. Era Carlos que decía Carlos porque había recibido premios. Entonces yo ya no quiero que me llamen Carlos I, llámame Carlos V. Cuando algunos libros por eso te viene Carlos V. Entonces por si acaso te voy dando cierta información. Pasemos a la siguiente. Profesor, usted me está hablando de la sociedad de los indígenas, ¿no? La nobleza y luego me habló pues de los indígenas del común, ¿no? Los que realmente trabajaban y eran explotados. Pero no me habla de la República de los Españoles. ¿Quiénes eran las clases sociales dentro de la República Española? Vamos a poner, por ejemplo, a los indios. Vamos a los peninsulas, o también llamados petones, porque venían y eran blancos y chapitas. Tenía chapos cuando llegaban a los Andes por el frío. Entonces les petones. Peninsulares, península de España, ¿correcto? Entonces eran los que en España. Pero esos españoles que habían obviamente en España, al llegar al Perú, tenían sus hijos. Cuando sus hijos eran pues como de dos españoles, varón en el Perú, necesariamente más criollo, pero y producto de violación indígena, ya criollo mestizo, ¿no? Por ejemplo, no una fusión terminamos siendo. Entonces, tiene esa diferenciación, ¿no? ¿Qué son los criollos? Son españoles en correcto, eso es una decisión. Durante los periodos del los que eran los encomiendes, que señores o corregidores, el mismo virrey, está cambiando, cambia otros nuevos señores, jerarquía, diarios, procuras. ¿Quiénes son condes, marqués, los grandes? Mala la clase. No podemos ver unidos los españoles a nosotros, ¿no? Pero obviamente gerar cierta época, ¿no? Como esclavos hijos, ¿no? Ven con el pequeñín, llaman de esa manera tu cañoncito. Cuando a ti te... ¿Cuáles eran los juguetes pequeñitos? Yo me pero en mi caso habían pasados mayores. Por ejemplo, si estás en guerra, cachaquitas de guerra, bueno, los para poder emplearlos para la guerra, también te van a vender eso. A la mujer la quieren tener dominada como madre que cuida a los hijos. Entonces, ¿qué le regalan? La muñeca. Así es. Entonces, estos regalos que nos dan a los pequeñitos, incluso que acá lo sacan, ¿no? El cañoncito, representa una realidad. No es por puro juego. Entonces, ustedes díganme, pues, con qué han jugado de niño. Y ese va a ser el resultado de qué es lo que tengan en la cabeza en este momento. Alguno preso videojuego. ¿Y qué está en tu cabeza? Toda la realidad es aparente, ¿sí o no? Entonces, tienes que, dependiendo cómo tú has utilizado a tu niñez, también vas a ir pensando. Entonces, utiliza un buen juego, pues útil. Por ejemplo, ajedrez. Ahorita que estamos en pandemia, no puedes salir, juega ajedrez. Eso va a agilizar tu mente porque vas a pensar, reflexionar. Vean, profe, ya hablamos de la imagen. En esta diapositiva, ¿de qué nos hablan de los criollos? Bueno, los criollos van a ser un grupo privilegiado, ¿no? Pero luego que se van a dar las reformas borbónicas, porque el virreinato va a cambiar,
¿no? Van a perder su privilegio los criollos. En consecuencia, van a haber rebeliones de los criollos. Claro, los criollos se van a rebelar. Y última instancia, ¿quién dio la independencia del Perú? Los criollos, pues. ¿Y financiados por quiénes? Por Inglaterra, porque Inglaterra va a querer desestabilizar el país de España. Entonces financió a los criollos. ¿Quiénes son? Corriente Libertadora del Norte y del Sur, ya lo vas a conocer, ¿no? Simón Bolívar, y por el otro lado tenemos a Don José de San Martín. Bueno, esos son solamente los líderes, pero en realidad es un grupo de criollos del Perú y de Argentina, de Colombia, quienes pues financiarán estas campañas, en otra palabra, libertadoras, ¿no? Que nos llevarán a una independencia de España, pero nos dejarán en una dependencia de los hijos de los españoles. ¿Quiénes? Los criollos serán los nuevos líderes. Pero no solo los criollos, sino también una aristocracia, ¿no? En el Perú. Por ende, va a haber el gobierno que se llama República Aristocrática, justamente en honor pues a la república de los más poderosos, 40 familias que vivieron los Aspíaga, los Prado, entre otras familias muy conocidas. Continuemos. Bueno, te había conversado anteriormente, ¿no? Que existían castas que decían que eran los mestizos, aquellos que pues por cruces tenían nombres distintos. Por ejemplo, vamos a ver alguno, ¿no? Por un tema de ver cómo es nuestra historia, no por un tema que lo recuerde, porque no es pues para discriminar hoy en día con estos nombres. Se decía que de la noche de verano en que tenía un español con una indígena, nació un mestizo, ¿no? Ahí podemos ver pues al Inca Garcilaso de la Vega como una muestra de ellos. Pero cuando había una fusión, ¿no? Entre un esclavo, obviamente negro, porque hay esclavos blancos también, no, un esclavo negro y un indígena se le llamaba sambo. Entonces, si te dicen sambo, es porque eres producto de una noche de verano entre un esclavo negro y un indígena. Profesor, si me dicen mulato, pues eres resultado del cruce de un español y una esclava negra. Y así sucesivamente, habían otros nombres, chino, salta para atrás, moreno. Entonces, por eso que a una persona no le gusta que le dicen moreno. Dice, dime negro, no me digas moreno, moreno, porque ellos entienden que era una forma despectiva de cómo llamarlo en el tiempo pasado. Entonces, toda esta cosa existió, pero no es para que lo podamos a reproducir, sino más bien para entender la salvajada de ideología que traían los españoles. Por un lado te hablaban de su Dios humanizante, pero por otro lado discriminaban y torturaban a nuestros habitantes. Continuemos. Bueno, debajo de toda la pirámide social tenemos a los esclavos. A ellos se les consideraba seres humanos creados para servir. En otras palabras, era un objeto parlante o un objeto laborioso. Desde la invasión, la población negra se utilizó como mano de obra en las haciendas costeñas de caña de azúcar y de algodón, así como sirvientes en la casa de los españoles. Ante los abusos de los amos, muchos esclavos escapaban, se refugiaban en pueblitos llamados palenques. A dichos esclavos se le llamaba cimarrones. Entonces un cimarrón era alguien que se había escapado del trabajo duro que tenía. ¿Y estos cimarrones de qué vivían? Hay veces hacían asaltos, pues. Entonces, por eso los primeros delincuentes de nuestro Perú, porque no había delincuencia en nuestro Perú, nace por esta necesidad, por esta explotación, entiéndese así, porque muchos consideramos, profesor, son lacras sociales, el lumpen, profesor, la clase mmm, vil de nuestro país. No, señores, entendamos que si existe ladrones, prostitución y existen otros problemas de delincuencia, esto tiene un origen en la explotación de nuestro país. Y pues a falta de economía y a falta de educación, esto se reproduce y se mantiene a lo largo de la historia. Entonces, si quiere dar solución a esto, tú tienes que mejorar la economía de todos los pobladores del país y dar una educación universal, gratuita y de calidad, lo cual no existe, pues. Entonces, es un juego solamente. Bueno, ustedes de alguna manera tienen una clase regular porque ustedes están pagando su dinero. Entonces, aprovechenlo, por lo menos que tienen las oportunidades que otros no tengan. Bueno, esta es la última diapositiva. Hemos tenido 21 diapositivas el día de hoy. Vamos a resumirlo más la próxima, pero bueno, espero te sea de provecho la clase el día de hoy. Ahí lo dejamos.